Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Makini para Colorvisión y para TV Quisqueya. Para ustedes, donde quiera que estén, si es que están o están llegando, no importa. La verdad es que hace muchísimos años que yo no me sentía tan contento, feliz y agradecido de poder realizar una entrevista. Porque yo viví de cerca, por razones familiares, su proceso, su enfermedad, su gravedad. Y la verdad es que en más de una ocasión uno no estuvo muy seguro de que iba a poder volver a entrevistarlo. Por eso para mí es un gran placer personal, un lujo profesional el entrevistar al ministro Roberto Fulcar, exministro de Educación y de la Dirección Política del gubernamental Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Roberto. Gracias, Pablo. Un gran placer volver al programa, después de volver a la vida, porque es un poco una vuelta a la vida, volver a estar contigo. Quiero dejar mis testimonios de tu solidaridad conmigo, de tu permanente atención a cómo yo me sentía, tu mensaje con Julito, con Saúl, con Chana. Gracias, hermano. No. Gracias. Pero yo necesito que me regales, yo sé que hay unos temas ahí esperándonos, pero yo creo que es de justo que me regales unos minutos para hablar del proceso de tu enfermedad, porque la cosa como que se fue agravando, se fue agravando. Cuando saliste del país, muchos se preguntaron, pero ¿y qué tan grave es? Porque yo lo vi ayer y antes de ayer estaba por aquí, viajó, tal cosa. O sea, ¿cómo fue el proceso y qué tan grave fue, por ejemplo, tu llegada a los Estados Unidos? Bueno, Pablo, la verdad es que en la Navidad del 2020, yo contraje COVID, el que no contraje durante la campaña, a pesar de todo mi roce con tantos miles de personas. Increíble. E incluso el candidato se contagió de COVID, Luis Abinader, y él me decía, ¿y cómo es que tú no te contagias? Si tú incluso estás tratando con más gente que yo. Y no pasó, pero en la Navidad del 20, ya ministro de Educación, contraje COVID-19. Ahí me bajó un poquito la defensa y volví a contraerlo en el 21. Y eso deterioró mucho mi sistema defensivo. Pero ¿hasta qué punto hubo un descuido de Roberto Fulcar de su estado de salud? Siendo totalmente honesto, tengo que decir que sí, que hubo algún nivel de descuido de mi parte, debido a que cada vez que yo debía recesar, cada vez que debía reducir el tamaño de mi agenda, la intensidad de mis actividades, yo no recuerdo un día que yo saliera de día del Ministerio de Educación, siempre salía de noche. Primero fue una simple molestia intestinal, cólicos, diarrea, pero manejable. Se fue agravando y llegó un momento que ya no era yo. Yo no podía sostenerme en una reunión más de una hora, tenía que ir constantemente al baño. ¿Qué te dijeron los médicos cuando llegas al hospital de Boston? ¿Tú tenías idea de la gravedad? Cuando dice, te convence, tienes que ir a Estados Unidos, mira, el hospital de Boston, muy bien. Pero cuando tú llegas y te pones en manos de los gringos, cuando habla ese médico, te aterriza, porque esa crueldad de los médicos gringos es legendaria. Sí. ¿Cómo fue esa Yo conversación? sabía que yo estaba muy mal, pero no que estaba en peligro de muerte. Yo no lo sabía. Y de hecho, te quiero decir que yo tenía programado ya operarme, someterme a cirugía aquí en el país, en Sedimat. Mis médicos habían arreglado todo. Exacto. Y por una insistencia de mi familia, de algunos amigos y de Luis Abinader, que insistió mucho con eso, ve a buscar otra opinión, concertamos una cita en los Estados Unidos, en Boston, para hacerme una serie de chequeos que me dieran una opinión allá. De manera que yo compré boletos por una semana. Yo fui por una semana a Boston, yo no fui para quedarme allá. Pero cuando yo llego, la primera pregunta que me hace el jefe del grupo médico, un indio que me atendió, un gastro,
me dijo, señor, ¿usted vino en avión ambulancia? Yo le dije, no, ¿por qué? No, claro que no, vine en vuelo normal. Y me dice, mire, usted tiene la combinación perfecta para morir, me dijo. Oye, que está bonita esa. Usted tiene la combinación perfecta para morirse. Uy, qué bonita palabra. Yo recuerdo que a mí se me escapó como una especie de chiste. Y le dije, ¿pero para morir ahora o más adelante? Más adelante. Dice, no, en serio, señor, era un grupo como de 9 médicos. Sí, los equipos que forman. Porque ese hospital, el General de Boston, es un hospital satélite o afiliado a la Universidad de Harvard. Es un hospital escuela para investigación científica. De manera que allí todo es con un rigor matemático. Todo se registra, todo se comprueba, todo se evalúa. ¿Cuántas operaciones fueron? 2. Dos. Yo fui una primera vez a cirugía, me hicieron una cirugía vertical, ahí me cortaron el colon y además me hicieron una perforación al lado derecho para ponerme una bolsa. Yo quiero que tú sepas, yo estuve evacuando en una bolsa por algún tiempo. Y después, cuando eso mejoró, ya la herida, las 2 heridas mejoraron, curé antes de tiempo esa parte, entonces volví a cirugía, me hicieron entonces una cirugía horizontal, ahí entraron y volvieron a reconectar todo, como a poner todos los cables en su lugar. Fue un proceso muy duro, Pablo, perdí 80 libras, yo un año completo sin dormir, literalmente sin dormir, sin comer, yo no comía casi nada, todo me olía como a medicina, los alimentos me olían a medicina. Y yo recuerdo que mi único antojo era jalao, comer jalao. No. Sí, a mis amigos que iban de aquí a visitarme, le preguntaban a mi familia, dile a Roberto que qué le llevo, digo, que me traiga jalao. Y yo soy muy amigo del coco, sí. Y entonces el jalao como que me atraía. Y allá mi hijo y otro familiar mío iban casi todas las noches a la panadería a comprar cosas. Y yo digo, ahí hay algo dulce que se parezca a jalao, porque no hay jalao como el de aquí, Pablo, en ninguna parte del mundo. No, pero fácilmente tú sabes que en algunos lugares de Boston incluso se habla inglés, porque son vanilejos todos. Sí, a veces se habla inglés. A veces hablan inglés. Y entonces me conseguía Chichi, el hijo de Ludovino de Baní, mi amigo, tu amigo. Sí, de infancia. Ese era que vivía buscándome capricho. Venía mi compadre José Berigüete de Nueva York a verme y me decía, pasé por el mercado y encontré. O venía Víctor, o venía... Tantos amigos, la vida no me alcanzará, Pablo, para agradecer tanta solidaridad. Aquí se hicieron más de 500 misas, cultos, cadenas de oración en Nueva York, en Boston, en Venezuela, en Costa Rica, en Canadá, en Europa. Óyeme, yo no merezco tanta solidaridad, creo yo, que yo recibí de tanta gente buena, así como hay su gente mala, como hay también cizaña en el trigo, claro. Pero es la vida y todo lo que sufrí resultó de un gran aprendizaje para mí. ¿Y tus afectos con las bases del partido? Unos amores furtivos, amores eternos con mis compañeros y compañeras. Porque yo de verdad lo disfruto, es una cosa muy natural, muy orgánica, mi relación con ellos. Oye, ¿qué problema tengo yo ahora? Ajá. Todas las semanas me llaman de distintos pueblos del país. Roberto, que yo te ofrecí a la Virgen de Altagracia, que tenemos que ir a Higüey. Que yo te ofrecí a la Virgen de la Mercedes, que tenemos que ir a la Mate Farfán, que yo te ofrecí a la Virgen de Regla, ven a Baní a una misa. Y yo digo, bueno, la única solución, le digo yo a mi familia es, pongamos un día, hablemos con Castro, que haga una misa en Higüey, y llamamos a todos los que ofrecieron promesa, como le llaman, y nos vamos en santa caravana para Higüey, y nos comemos allí un poco de queso y un poco de dulce en Higüey. Pero mi relación con mis compañeros es excelente, de amor profundo, de verdad. Pablo, yo te quiero comentar a ti algo que le decía ayer a un amigo. Tú sabes que yo casi no como vegetales y víveres comprados en el supermercado, que a mí me lo traen del interior. A mí me traen ñame de Enriquillo y de Sánchez Samaná, de Enriquillo Barahona y de Sánchez Samaná. Ajá. A mí me traen auyama de Bánica y de Los Fríos de Asua. A mí me traen mi chivito de La Línea.
pero que gastan más en gasolina o en pasaje que lo que cuesta el producto. Y entonces Yana me dice, pero Roberto, pero esos compañeros gastan demasiado para traer eso. Digo, atrévete tú a decirle que no vengan. Claro. Entonces, cuando llegan a casa, comenzamos a distribuirlo en funda y a llamar a amigos, ven, que te tengo una uyama, que te tengo un ñame, que te tengo cítricos. Y esa vida la disfruto. Eso es lo mejor de la vida, Pablo. No hay como la amistad sincera, como la lealtad, como la sinceridad, ese cariño orgánico que se construye con la gente, no por dinero, no por una posición de poder. Es más, yo me siento mucho más cerca de la gente y siento a la gente mucho más cerca de mí ahora que cuando fui ministro de Educación. De verdad que sí. Y eso me da una paz y una tranquilidad y una satisfacción enorme, porque puedo ser de la gente y seguir siendo para la gente. Y queda el aprendizaje, porque nada tan didáctico como la cercanía de la muerte. Sí. Así que vamos a la pausa y continuamos, porque hay temas fundamentales que seguir conversando con Roberto Fulcar. Ya regresamos. Roberto Fulcar, ocurrió lo que muchos, y me incluyo, veíamos como un imposible, y era que la República Dominicana mejorara en la evaluación de las pruebas PISA del 2022 cuando fueron realizadas en la peor circunstancia de la historia de la República Dominicana. Mira, que yo tuve siempre muy claro que el viejo modelo educativo dominicano había colapsado, fracasó. Y me parece, si mal no recuerdo, que en uno de tus programas lo dije. Es decir, el viejo modelo educativo, decía yo para entonces, lo podemos exprimir lo que quisiéramos. Le podemos invertir el presupuesto nacional completo y no va a funcionar porque es un modelo del pasado, de antes de la revolución tecnológica. Es un modelo que concibe al estudiante como un envase para ser llenado y al profesor como un envasador de información, de conocimientos. Y ya no hay un profesor, Pablo, en el mundo, ni siquiera un genio, que pueda garantizarle a un estudiante que le va a dar todo lo que él necesita saber. Si tú y yo sentamos aquí 3 niños de 10 años y lo dejamos que hagan preguntas, en unos 5 minutos tú y yo vamos a estar gagueando, porque nadie tiene toda la información que se produce con tanta velocidad en el mundo y con mayor velocidad se difunde. En ese nuevo contexto de la realidad cultural, económica, social y educativa del mundo, no podemos pretender enseñarle a los estudiantes lo que ellos necesitan saber. Lo que corresponde ahora es ayudarle a aprender a pensar, a razonar, Sí. a comprender, a cuestionarse, a cuestionar a ellos mismos, a la realidad, a sus maestros y hasta a sus padres. Un día me dijo el presidente, porque a mí me aconsejaron que no me metiera en la evaluación de PISA. Gente de buena fe que me quiere. Me dijo, Roberto, si en el 15 nos quemamos y quedamos en el último lugar, y en el 18, ya con 6 años de aplicación del 4% del PIB a la educación, quedamos peor que el 15, que primicia. Hubo que crear una categoría inferior para colocar a la República Dominicana debajo del 1. Que quiere decir que esto lo hace la OCDE, que no tiene, el gobierno dominicano no tiene ningún tipo de influencia en esa OCDE. No, la OCDE es bueno, que ni siquiera la ONU. La OCDE es la organización de los países ricos, del primer mundo, digamos. Exacto. Y de hecho, cuando comienzan a aplicar PISA en el 2000, que fue cuando comenzaron, solo participaban los miembros de la OCDE. Es después que ellos se abren un poco y dan participación a otros países, hasta esta aplicación que fueron 81 países. ¿Qué pasa, Pablo? Me decían, no te sometas que si nos caímos en el 15 y peor en el 18, ahora con pandemia esto va a ser un desastre y va a recaer sobre ti. Claro. Pero yo soy un fanático de la evaluación y digo, si tienes temperatura alta y te ponen el termómetro y te determinan fiebre, la culpa no es del termómetro, es tu cuerpo que tiene fiebre.
Entonces yo trabajé con el cuerpo y no le tuve miedo nunca. Digo, que nos minan otra vez. Ahora bien, ¿por qué estos resultados de hoy? En primer lugar, porque mi primera medida al llegar al Ministerio de Educación fue la capacitación docente. ¿Mejoró en cuanto a número de horas de capacitación, el número de talleres? ¿Eso mejoró en esta gestión de verdad? En medio de la pandemia, Sí. cuando el país estaba recibiendo Sí. el modelo, el año escolar a distancia, con la modalidad Aprendemos en Casa, la estrategia Aprendemos en Casa y el plan Educación para Todos, preservando la salud, paralelamente, simultáneamente, yo tenía un proceso de capacitación de los profesores. Lo primero en lo que los capacitamos fue en el uso de la tecnología, que dominaran la computadora. Segundo, en estrategia de uso y aprovechamiento de la tecnología aplicada a los procesos educativos, simultáneamente con eso, y en silencio, sin hacer propaganda con eso. Pero además, nosotros hicimos un estudio profundo del currículum. Tú sabes que el currículum de la República Dominicana es el más grande del continente americano, lleno de impertinencias, lleno de cosas sin sentido, sin importancia, sin trascendencia. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue iniciar una adecuación del currículum y hacer una priorización del currículum para centrarnos en las competencias que sí necesitábamos desarrollar los estudiantes. Y todo el proceso del año escolar 2021 y 21-22 fue con ese currículum simplificado, priorizado. Ese es el segundo factor. Tercer factor. Si no logramos mejorar la comprensión lectora, no logramos mejorar ningún otro ámbito de la educación. Pero tú das fe de que se mejoró el trabajo en la capacitación de los docentes en esos 2 años se hicieron totalmente, talleres, sin ninguna duda. ¿Hay evidencias de todo esto? De todo esto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y el año que viene, Dios mediante, saldrá formalmente esa evidencia. Pero además de eso, de esos 2 factores, la simplificación del currículum y la capacitación docente, la conciencia que tenía mi equipo de que era imposible mejorar matemática, mejorar ciencia, mejorar estudios sociales, si no mejorábamos la lectura. Exacto. Desarrollamos el más ambicioso plan de lectura que la historia de la educación del país conozca, a través de Dominicana Lee. Un programa mediante el cual llevamos libros gratuitos a todas las escuelas del país, desarrollamos una estrategia para hacer competencia entre los estudiantes, pusimos en marcha puntos de lectura hasta en los mercados, pusimos en marcha el plan de liderazgo CLIC, construyendo liderazgo trascendente para generar debates sobre temas trascendentes entre los estudiantes y ayudarlo, acompañarlo para que aprendan a pensar. Y todo ese proceso junto a 5 programas más para la alfabetización temprana, Pablo, porque veníamos con una falla de origen en el sistema. Los estudiantes terminaban capacitándose en la lectura, en comprensión, es decir, terminaban realmente alfabetizados en 5º o 6º grado. No es que hemos resuelto totalmente ese problema, porque quiero ser muy honesto con eso. Como dijo el presidente Abinader, falta mucho, pero ahí están los resultados. ¿Qué pasó? La víspera de presentación de los resultados mundiales, muchos educadores y políticos dominicanos se quemaron ellos y no los estudiantes. Dijeron que venía un desastre en la prueba nacional, en la prueba PISA. Casi se daba por un hecho. Era un hecho. Sí, sí, sí. Y a mí me preguntó, yo sabía que no, yo estaba convencido de que no. ¿Hasta qué punto, amén de esa cosa que ya mencionaste, tiene que ver con ese invento, un arriesgarse, un jugársela del sistema convergente, de que yo te doy internet, radio, cuadernillo, el diablo y su hermano, la escuela? O sea, aquí hay para todos los gustos. Ese invento, ¿de dónde salió ese invento? Que yo lo estoy hablando con conocimiento de causa, porque yo sé que hubo un reconocimiento en Panamá, hubo un reconocimiento en España por ese invento, porque eso fue una improvisación. Vamos arriba, vamos arriba. Porque a mí me dieron la queja, un día yo fui al ministerio y los técnicos me dieron la queja de que se pasaron un diciembre que no veían a las familias.
Yo le digo, no, es que esos vanilejos son un poco necios en eso del trabajo. Y se rieron. No, hablemos de eso, La por favor. necesidad, Pablo. Pablo, no hay cosa más productiva que la necesidad. ¿Por qué? Bueno, Uruguay no tenía problema con la pandemia porque Uruguay hacía unos años había creado el plan Ceibal mediante el cual dotó de computadora a todos los estudiantes de la República y había internet en todos los hogares. Se fueron con internet solo, creyendo erróneamente porque haya conectividad, la gente está conectada en lo que debe. Bien, Chile es la maestra de la impresión del documento impreso en el continente americano. Dijeron, libro para todo el mundo y cuadernillo para todo el mundo. Se fueron con cuadernillo. Okay. México, con una experiencia de 3 décadas en educación por televisión, dijeron, no, lo de nosotros es la televisión. Y Brasil, con todo y su selva, fue la radio. Por lo inmensa que es. Ajá. Y la señora República Dominicana, ¿qué hace? De Agayú. No llegamos a todos con internet, porque no tenían. La brecha digital no llegamos, sigue siendo grande, pero era inmensa. Sí, no llegamos a todo por televisión, porque es mentira que hay televisión en todas partes. No llegamos a todo por radio, porque no es verdad que la radio llega a todas partes. Entonces tuvimos que tener internet, televisión, radio y además cuadernillos. Y para ponerle un poco más de inclusión, los cuadernillos lo hicimos con el sistema Braille que permitía a los ciegos leerlo. Esa combinación multimedios es la gran diferencia y fue lo que el continente americano vino a ver. Todos los ministros, casi todos los ministros del continente americano vinieron a República Dominicana a ver lo que pasaba. Y le llaman el caso dominicano. El caso dominicano. Pero no fue porque yo era un genio, ni mi equipo lo era tampoco. Era porque nuestra necesidad era la más grande, Pablo. Pero hay un elemento. ¿Y la capacitación de los docentes? Porque de repente sacamos al docente del aula, entonces comienza el docente a ser de facilitador en el mundo de la tecnología. Y ¿cómo ustedes formaron esos cursos para a tantos, cientos y tantos miles de docentes, entrenarlo en lo fundamental para manejarse con estos muchachos? Porque para los muchachos jóvenes es muy fácil esto, pero la gente de cierta edad vamos forzados con esto de internet y tecnología. Para mí, la más inteligente de todas nuestras estrategias en la crisis del COVID fue la que responde a esa pregunta que tú haces. ¿Cuál? Yo no tenía tiempo para capacitar a todos los maestros dominicanos en todo lo que debían capacitarse antes de comenzar el año escolar, porque yo entro como ministro el 17 de agosto y el 24, 7 días después, estaba previsto que comenzara la clase. ¿Qué hicimos? Mientras hacíamos la capacitación, el entrenamiento en el uso de tecnología de computadora, porque también le dimos una computadora a cada profesor, gratuita. Todos los maestros dominicanos tuvieron una computadora que les regaló el gobierno. Sin capacitación no... Pero lo capacitamos no solamente en el dominio de la computadora, sino también en el uso de tecnología de la información aplicada a la educación. Y simultáneamente creamos nuestra mejor creatividad, los maestros modelos, porque ese era un grupo reducido. Y yo hice un casting, Pablo, mandé a hacer un casting para que los profesores que mejor comunicaran los escogiéramos como maestros modelos. Y esos maestros modelos no iban a hacer una clase, a grabar una clase porque se le antojaba. Era el equipo de currículum del Ministerio de Educación que amanecía, literalmente amanecía, escribiendo el texto. Después unos guionistas convirtiéndolo en guiones. Y entonces el profesor modelo iba a grabar eso y un grupo de profesores y técnicos observándolo para decir, usted dijo mal esa palabra. ¿Y qué fue de esas estrellas? Porque ahí aparecieron estrellas de la comunicación, profesoras. Yo recuerdo, varias hasta muy buenas mozas, yo recuerdo. Yo no me fijé en eso. Indias de muy buen ver, pero con una capacidad didáctica, una perfección en la... Yana Tavares Morena, pero una cosa... Muy bien, yo sé que ya no estás ahí, pero el Ministerio de Educación va a aprovechar ese recurso humano que va más allá de lo pedagógico, sino que son comunicadoras natas, pero una cosa hermosa. Mira, eso es una experiencia
porque yo iba personalmente. Nosotros comenzamos a Sí, a mí grabar. me daban las quejas. Nosotros comenzamos a grabar en uno de los salones del Infotep, que tiene una gran sala, pero no dábamos abasto. Sí. Y entonces, cuando se contrataron los canales de televisión, a uno de los canales, a este canal, el Canal 9, nosotros les contratamos para que ellos contrataran a productores. Y cada productor no podía tener más de un curso. Si tú grababas, producías el segundo de primaria, ese era tu único curso. Entonces, con esos profesores modelos, yo le di una atención personalizada. Esos profesores modelos tenían resuelto su tema existencial primero, para que estuvieran en paz. Claro. Pero cuando terminaron el año escolar, ellos terminaron siendo estrellas. Varios de ellos tienen programas de televisión, tienen programas en YouTube, y todos son profesores del sistema educativo. Unos siguen el sistema, sí, unos excelente idea. En el sector público y otros en el sector privado. Atención al Ministerio de Educación, que capte a ese talento que es empleado de ustedes, que son docentes, y denle facilidades para que ellos tengan canales de YouTube que cuestan cero dinero y puedan desarrollar una educación alternativa a lo que es formal. A mí me parece que esa gente que brotó de ahí con una capacidad, porque es que los dominicanos somos talentosos, no. Con toda la Y modestia, perdón por el chauvinismo, ¿no? Pero la verdad es que nosotros somos... Y ellos le ponían su sabor a su causa. Había un profesor, es de origen haitiano, que hablaba un muy buen francés, y era profesor de francés, modelo. Y ese señor se hizo famoso, ese joven se hizo famoso, y él me decía, doctor Fulcar, todos los días me llenan mis redes sociales escribiéndome, felicitándome, qué cosa más grande, ya yo soy famoso. Digo, sí, tú eres famoso, y cuenta conmigo que te voy a apoyar para que crezca. Y le dimos curso también. Pero ¿qué es lo más grande de ese producto para atender a la pregunta tuya? Sí. ¿Qué fue lo que pasó que tuvimos estos resultados? Sí. Pablo, cada clase de esa, yo personalmente me empeñé de que fuera grabada y guardada. ¿Para qué? Esa era la mayor capacitación de los profesores. Y yo le decía a los directores regionales y de distritos, ya la profesora de cuarto grado de primaria no tiene el miércoles en la noche que mientras prepara la cena de los hijos, sentarse con una mascota a escribir el plan del otro día. No, en la computadora que le dimos, ella baja la clase que le toca mañana, de la clase modelo, y ve cómo es que se hace. No hay mejor capacitación que esa, y nos ahorramos miles de millones de capacitación porque era su entrenamiento. No sé qué estarán haciendo con esas clases. Bueno, ojalá la puedan aprovechar. Lo que pasa es que... Incluso en la tanda extendida debieran tomar un tiempo, eso era lo que estaba previsto para este año, que en la tanda extendida hubiera un tiempo cada día para que los profesores se sentaran en un salón a ver la clase del día siguiente. La verdad que eso, ojalá que uno pueda entrevistar al ministro próximamente, pero cuando se presentó el costo de todo esto, mucha gente lo encontró que era muy alto, ¿no? Y yo decía, bueno, quizás es alto si tú grabas todo esto para presentarlo una sola vez, pero siempre eso pertenece al ministerio. Ahora resulta que el Ministerio de Educación tiene un año lectivo grabado, clase por clase a disposición. Modelo. 24/7, basta una computadora e internet de todos los estudiantes, pero también de los maestros. Correcto. Y tienen computadora los estudiantes y tienen los maestros. Y ojo, es la presión más fuerte. Oye, que te digo, no solo impulso y motivación, la presión más fuerte por la calidad. Porque ya el profesor tiene que tener cuidado cómo va a impartir esa clase, porque los alumnos y los padres tienen acceso a ella. Le pueden decir, profe, así no es que la dijo la profesora modelo. Exactamente. Esa fue nuestra estrategia, Pablo, y por eso funcionó. Pero funcionó también porque nosotros sobrepasamos la participación en PISA, que era un problema permanente, porque los estudiantes que examinan PISA, eso no tiene un impacto en su carrera estudiantil. Eso no dice si pasan o si no pasan, es solo una medición. Y entonces a ellos no les importa, o no van o no completaban el cuestionario. Nosotros hicimos un trabajo con el universo de estudiantes que estaban
podían ser escogidos aleatoriamente para la prueba, Sí. y les hicimos comprender que con eso le hacían un servicio a ellos, a la educación dominicana y al país, para que saliera la verdad. Por eso, Pablo, Sí. no es solamente que mejoramos en matemática 14 puntos, no es solo que mejoramos en lectura 9 puntos, no es solo que mejoramos en ciencia 24 puntos, es que los 20 indicadores que midió la prueba PISA, en los 20 la República Dominicana avanzó. Es que somos uno de los únicos 2 de América Latina que crecimos y de los únicos 11 en el mundo que crecieron. Sí, pero es bueno Esa que... es la hazaña dominicana. Sí, pero es bueno, es muy bueno que el Ministerio de Educación celebre que esta mejoría, que tiene la metodología a su disposición. Pero tampoco ahora nos vamos a llenar de optimismo por este valioso paso de avance. Ahora la importancia es, ya tenemos un modelo que funciona, no porque lo digo yo ni lo dice Juancito Pérez Vidal, alias Tito, sino que ha funcionado. Ahora lo que hay que hacer es afinar. Yo hago el llamado al presidente Abinader de que aquí haya un gran diálogo nacional en torno a de qué manera ese modelo que ya se ha demostrado según la OCDE y la prueba PISA que funciona, o sea, ya sabemos el camino. Hemos mejorado, pero no es que estamos bien. Entonces, ojalá, presidente Abinader, que se pueda dejar mezquindades, enterrar hachas de discordias y otras cosas peores que no vamos a hablar aquí y poder ponernos de acuerdo en esto. Finalmente, Roberto Fulcar y Encarnación, ¿qué decir? ¿Qué me tiene que decir el dirigente del PRM en este nuevo escenario, este gran desafío? ¿Cómo tú ves el escenario político electoral? Ya ahora quiero hablar con el dirigente político. Sí, te comparto mi visión, mi mirada en un momento, pero perdóname que por 30 segundos quisiera decir lo siguiente porque es un acto de responsabilidad. Okay. Lo que hemos logrado en la educación dominicana, medido por una institución que es la prueba PISA, la institución evaluadora en educación más importante del mundo, para que sirva de algo tiene que ser sostenible en el tiempo. Hemos aportado el modelo educación para todos preservando la salud. Si ese modelo se le da continuidad, si más de 20 programas y proyectos que dejamos en el Ministerio de Educación se le da continuidad, se le apoya, se le invierte y se atiende como es debido, yo tengo la esperanza de que podremos seguir mejorando y la evaluación que deberá ser en el 2025 podría traernos buenos resultados, pero ojo, tiene que ser con la debida continuidad, con la debida sostenibilidad y con la responsabilidad de cuidarlo como se cuida una plantita cada día. De eso que hagamos este año, el que viene y el 24, el 25, dependerá la próxima evaluación y los resultados que tenemos. Porque, ojo, tener buenos resultados involucra tiempo, sudor, sacrificio y dedicación. Pero sin mayo no hay agosto. Sí, si ahí voy. Pierden el poder, ya tendrán 4 o 8 años para pensar en el modelo educativo. Vamos a la política pura y dura y una alianza de los dos PLD que ya marca, ya hay una Greenberg que los pone casi caco a caco. El escenario se les ha complicado a ustedes. Por favor. Sin embargo, Pablo, yo te quiero decir, más de un año, casi año y medio, fuera de la actividad política y social, me ha permitido también un poco mirar con toda la objetividad posible el panorama completo. Y te quiero decir que las elecciones del año que viene probablemente sean las más trascendentes de lo que llevamos de siglo, porque es una lucha entre dos sentidos, entre dos tendencias, entre dos misiones, una visión hacia adelante y una visión hacia atrás. A Luis Abinader le ha tocado gobernar en el peor contexto posible del tiempo de la democracia en la República Dominicana. Y a pesar de eso, Luis Abinader fue modelo en América y parte del mundo en el manejo de la crisis del COVID.
en el manejo de la salud, en el manejo de la educación, en el manejo del turismo, en el control de la economía cuando tantas economías decayeron. Le tocó el tiempo duro. El verdadero gobierno, el de nuestro plan de gobierno, el que construimos y diseñamos junto a muchos compañeros, y tengo que recordar a mi amigo Miki Seara, todo el esfuerzo que hicimos de previsión, de planificación estratégica, es el gobierno que viene de Luis Abinader. Mira, Pablo, en la política no hay justicia, no hay cosa más injusta que la política, pero es hasta de justicia que al presidente Luis Abinader se le dé la oportunidad de que en un contexto totalmente difícil, a este tan complicado, pueda volver a gobernar. Y hoy te puedo asegurar, y creo que pocas veces he fallado en un cálculo que te haga o una afirmación que te haga, hoy en la República Dominicana, en el momento que grabamos este programa, no hay escenario de segunda vuelta. Hoy las elecciones están decididas en favor de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Claro, es un proceso y hay que construirlo cada día y hay que garantizar buenas estrategias, buena conducción, buena movilización y espíritu de cuerpo y de unidad como partido y con los aliados también para tener una victoria contundente el año que viene. Me gusta terminar la El entrevista. pasado no volverá, Pablo. ¿No? El pasado no vuelve, el pasado no pare. Vamos a El ver. pasado es machorro, Pablo. Ahí está el soberano, pero lo bueno es que la entrevista termina con el tema de la próxima, o sea que ya la próxima vamos a tener una entrevista a calzón quitado con el dirigente político para hablar en detalles del gobierno de Luis Abinader, de las elecciones y del momento político electoral. En esta ocasión yo tenía el deseo, el compromiso con mi familia, el compromiso con mi madre, que lo quiere como un hijo, de hacerle una entrevista a un amigo que en más de una ocasión nos asustó, porque yo estuve informado de sus problemas graves, muy informado de sus problemas graves de salud, y la verdad es que esta es una entrevista que yo he disfrutado muchísimo porque no estaba muy seguro de que iba a volver a entrevistarlo. Gracias por aceptar, por comenzar por aquí esta representación al país y lo importante, mucha salud, hermano. Gracias. A ustedes, gracias. Pablo, un segundo. Sí, sí. Gracias a todos los dominicanos y las dominicanas de aquí y del exterior por tanta solidaridad. Los días que me queden serán dedicados a agradecer y a servir. No se diga más. Feliz resto del día, la noche o la tarde, donde quiera que estén. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor.